Bienvenidos al programa de hoy. Hoy presentamos un programa que tiene que ver en las relaciones interpersonales y sobre todo cómo emitimos juicios sobre las demás personas. Bienvenidos. El título, ¿eres un fariseo, juez de otros? Hablar de los fariseos es algo que mucho llama la atención de muchísimas personas. Nos gusta, en cierto modo, ridiculizar sus actuaciones y sin ser totalmente, lógicamente, aprobadas porque cometían sus grandes errores, tenemos que reconocer algo que es importante. En la trastienda, en el mensaje interior del fariseo, era ser impecable, que fuese visto tal y como significa su nombre, es Hashidin, significa lo más puro, los que viven puramente. Pero el mundo que les rodeaba hacía que ese concepto de pureza estaba desviada solamente a los que vivían de una manera determinada, desviándose del sentido bíblico, ya que Israel era una nación en la cual vivía en la primera alianza todavía y se tendrían que haber mantenido fieles al proyecto de Dios. El texto es una advertencia, el texto del programa de hoy es una advertencia de Jesús que dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no o de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Si hablamos de justicia en la Biblia, hablamos de aplicar a los demás y en nuestra propia vida los conceptos bíblicos. El ser humano no puede ser justo si lo hace solamente bajo la dirección de su naturaleza caída. Por eso Jesús les dice, después de decirle en 5:17, texto que todos conocéis, no penséis que he venido a derribar la ley y los profetas. No he venido a derribar, sino he venido a llenar de contenido. Y Jesús les dice, antes pasará el cielo y la tierra que una jota o una tilde sea cambiada de las instrucciones de Dios. Pero llamando la atención de los fariseos, Jesús le dice, vuestra relación con Dios y con los demás tiene que ser mucho mayor que la de vuestra propia ley y tenéis que regresar al sentido bíblico de esa justicia de Dios. Observamos en los textos que las mayores denuncias que Jesús hizo en su estancia en la tierra fue contra los fariseos. No fue contra los pecadores o los publicanos, sino que ellos enseñaban algo que luego no practicaban. Y esa es la idea fundamental de ello. Hay una historia que recopilé en un momento determinado que me parece realmente importante. Hasta pensé que podía predicar algún sermón sobre ella. De acuerdo con el relato, la lección de una clase de Biblia trataba sobre la parábola del fariseo y del publicano. Seguro que todos recordamos que fue Jesús el que utilizó a dos personajes, uno fariseo y otro publicano, que estaban en el atrio del templo frente al altar del sacrificio. Y recuerda que ambos fueron al templo a orar. Y en la oración del fariseo, el texto recoge, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí está el concepto de juicio de los que se consideraban los más puros de la sociedad hacia los demás. Porque frente a detalles que la ley señala como pecado, injusticia, ladrones, adúlteros, pero ahí incluían a los publicanos, simplemente porque no tenían un nivel
social y religioso como ellos pensaban que tenía que ser. Al final de la clase, y seguimos con la historia, el monitor le dijo o le pidió a uno de los muchachos que orara. Y de acuerdo con el relato, el muchacho dijo: Señor, te damos gracias, que no somos como el fariseo. Desconozco en la historia cómo se sintió aquel monitor al explicar, pero qué ironía tan grande la que podemos encontrar en el juicio del ser humano hacia los demás. Con la vara de medir que midamos, así seremos nosotros medidos. La historia está marcada de juicios, pero el texto que hemos leído nos sitúa directamente en una idea fundamental del Evangelio. Si vuestra justicia no supera, es decir, la tuya y la mía, no supera la de los escribas y los fariseos, no hay lugar para nosotros en el reino de los cielos. Jesús sí que tenía la potestad para llamar la atención a aquellos que impedían que una gran parte de la población, incluida todos los gentiles del mundo, tuviera acceso al plan de salvación. Pero el texto nos dice que los fariseos tenían justicia. Es decir, tenían una ética social. Porque la que nos pide es que sea mayor que la de ellos. La justicia que tenían no integraba todo el concepto bíblico sobre ello. Finalmente, Jesús tendrá una posición adaptada a las necesidades del momento para ello. Por eso leemos en el texto introductorio que nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás tienen que estar por encima de un código ético. Tienen que estar basadas en la ley del amor, de ese amor inteligente que es en lo que consiste la vida del creyente. ¿Qué mejor que demostrarnos a nosotros mismos que nuestra justicia no está amparada en hechos humanos, sino en la relación personal con Dios? Que poner nuestra vida y nuestro sentimiento en sus manos para que Dios pueda conducir cada acto de nuestra vida. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos. Señor, tú nos has dado a los seres humanos el juicio. Tú nos has dado, Señor, la comprensión, la equidad. Señor, sin la obra de tu Hijo en el santuario, no habría para nosotros, Señor, salvación y no habría, Señor, ni tan siquiera consuelo de lo alto. Demos, Señor, el privilegio a los demás de poder equivocarse como lo hacemos nosotros. Y sobre todo, Señor, que podamos ver nuestra vida a la luz de tu obra, de tu nacimiento, de tu vida y de tu trabajo en el cielo. Y es ahí, Señor, donde tú aplicas la justicia para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues qué privilegio esta exhortación que el Señor nos ha dado para que podamos seguir caminando juntos. No te lo pierdas. Tendremos más programas donde podamos hacer reflexiones diarias para nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.